Listo. Muy buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestro trabajo el día de hoy para finalizar nuestro menú. Entonces, a partir de estos elementos que tenemos acá, pues no solamente podemos hacer menús, también podemos hacer publicidad o cualquier otra pieza gráfica que se nos ocurra realmente. Y con esto, pues podemos realizar diferentes opciones en cuanto al guardado de nuestro archivo, ¿cierto? Entonces, como bien sabemos, ya tenemos un archivo guardado por capas, tenemos archivos donde podemos manipular diferentes elementos de nuestro objeto. Entonces, uno es el archivo que ya finalizamos, que es este que tengo acá en pantalla, que ya estaría completo en este caso, ¿cierto? Aquí ya no le vamos a agregar más a la foto, ya lo vamos a pasar es a la parte editorial y de finalización. Entonces, vamos a decirle aquí archivo, guardar como. ¿Listo? Entonces, al guardar como, le estamos dando diferentes opciones a este objeto. Entonces, aquí buscamos editorial 2, voy a crear una carpeta nueva y dentro de esa carpeta nueva vamos aquí a llamarla fotos, comida. Comida. Listo, crear. Entonces, vamos aquí a empezar a marcarlas. Entonces voy a ponerles simplemente números. 0001. Esta va a ser la primera foto que vamos a guardar. Entonces podemos tener la opción de guardarla como Photoshop, como JPG o como TIFF. ¿Listo? Esos tres formatos que les estoy mostrando acá, el TIFF, el JPG y el Photoshop, dos son editables y uno es completamente plano en este caso. ¿Por qué se utilizan alguno de esos tres? Dependiendo de lo que vayamos a hacer con la imagen y dónde la vamos a trabajar, pues hay recomendables unos u otros. En este caso, el archivo de Photoshop, pues simplemente va a ser un editable por capas como el que tenemos ahorita y pues va a mantener esa opción y pues va a mantener un peso determinado dependiendo de la cantidad de capas e información que tenga dentro de ese archivo. Después de eso, vamos a encontrar el JPG, que con respecto al JPG, pues simplemente nos va a pegar todas las capas, dejándonos una sola, la que tengamos enfrente o la que se esté previsualizando en este momento, y con las características que se esté previsualizando. Vamos a encontrar también el TIFF, que va a ser muy parecido al archivo de Photoshop. Pero ¿qué beneficio tiene? Que se nos puede abrir en cualquier tipo de programa sin ninguna restricción. ¿Listo? Entonces, generalmente se utilizan esos tres formatos. Photoshop y TIFF. Esos dos no tienen ninguna pérdida de información. ¿Listo? Entonces, ese TIFF que estoy seleccionando ahí no va a tener ninguna pérdida de información, o sea, en cuanto al peso, en cuanto a las capas, si es transparente o no es transparente. ¿Listo? O si yo pego todas las capas y dejo la transparencia, él me va a mantener la transparencia sin trabajarlo en GIF, que esos GIF son archivos para hacer animaciones muy pequeñas, pero se comen toda la información, lo reducen muchísimo, comprimen muchísimo los archivos, lo mismo los PNG, y pues con casi la mayoría de los formatos que tenemos acá. Entonces, por eso siempre utilizamos alguno de esos tres formatos. En este caso, el que más comprime va a ser el JPG y el que nos va a quitar mayor información de la foto. Entonces, como vamos a guardar este archivo, para finalizar, lo vamos a dejar o como Photoshop o como TIFF. JPG, si ya definitivamente lo vamos a utilizar, digamos que en una página web, en una publicación digital, en un elemento que consideremos que va a tener muy poco peso, ahí sí no lo llevamos como JPG. Si lo vamos a llevar a impresión, entonces Photoshop o TIFF. ¿Listo? Como vamos a seguir trabajando en el mismo entorno, o sea, me refiero a
programas de la misma casa, en este caso Illustrator, pues no vamos a tener problemas de compatibilidad, ¿cierto? O no deberían haber problemas de compatibilidad. Por el contrario, siempre deben existir ese tipo de compatibilidad dentro de los programas de la misma casa o del mismo desarrollador para que nos beneficie en cuanto al trabajo que estamos realizando. Vamos a mantenerlo como Photoshop. Vamos a decirle 001 y guardar. ¿Listo? Listo. Entonces ahí ya nos guarda la nueva carpeta. Aquí nos sale la información del guardado y pues lo que se demore guardando ese archivo. Vamos a guardar otro sin la información del fondo, ¿cierto? Entonces aquí simplemente apago las capas del fondo. Vamos aquí a revisar qué tipo de capas tenemos. Podemos quitar objetos, podemos quitar elementos. Voy a poner por acá un fondo blanco. Listo, para revisar contrastes, que no vaya a tener por ahí ningún objeto que esté saliendo o que esté fuera de, con algún elemento que pueda empuercar los elementos que ya estamos trabajando, o sea, que no vaya a tener por ahí sombras o algún elemento adicional suelto dentro de lo que se está haciendo. ¿Listo? Entonces voy a guardar una sin fondo, pues lo mismo, archivo, en este caso ya no le digo guardar, sino guardar como. Bueno, ahorita le dije lo mismo. Aquí ya le cambiamos el número 0002, archivo de Photoshop, guardar. ¿Listo? Entonces cualquiera de estas opciones que estoy realizando, guardar con fondo, sin fondo, ustedes lo van a hacer con cada una de sus fotos. ¿Listo? No es que tengan que guardar una sola foto de esta forma, no. Sus diferentes fotos las van a guardar de esta forma. Alguna con fondo, otras sin fondo, dependiendo de cómo lo vayamos a trabajar dentro de nuestro diseño. Perdón. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a guardar algunas completamente aisladas, completamente separadas en este caso. Vamos a guardar por aquí una que sea solamente el vaso. Entonces, archivo, guardar como. Vamos a decirle 03, guardar. Vamos a guardar otras que puedan ser, por ejemplo, solamente los elementos que tenemos como soporte, como la mesa, ¿cierto? Entonces, archivo, guardar como 004. ¿Listo? Nombres. Es importante que le pongan el nombre a la capa. En este caso no se los pongo porque pues son poquitas capas o bueno, poquitos archivos los que estoy manejando, pero pues sí es importante que ustedes tengan muy en cuenta cómo van a estar guardando estos elementos y cómo los van a ir trabajando dentro de la construcción que tenemos en nuestro archivo de edición. Ya tenemos nuestros elementos, vamos aquí a un programa que ya conocemos bastante conocido y sobre el cual vamos a empezar a trabajar nuestros diferentes diseños. Entonces ya saben que el diseño pues es muy relativo, es muy personal y pues cada quien va a hacer su propuesta de diseño completamente diferente dentro de lo que va a ser ese menú. Generalmente el menú o ese tipo de elementos, o ya sean publicidades, que también vamos a ver cómo podemos manejar ese tipo de elementos, pues Profe, simplemente son llamativos. Cuéntame, Rodrigo. es que me dijeron mi mamá que me toca la extracción de cordales a las 8, entonces me toca salirme. A las 8 ya son las 8:20, Rodrigo. Sí, yo sé. Sí, chao. Chao. Acuérdese de ver el video para completar el trabajo, ¿listo?
¿Listo? Bueno. Entonces vamos a dejar aquí, minimizar este Photoshop y vamos a abrir nuestro Illustrator. Abrimos Illustrator. Perdón. Y vamos a crear entonces un archivo nuevo. Archivo nuevo. Vamos a trabajar un formato como los que hemos venido trabajando habitualmente. En este caso, los diferentes formatos, pues recuerden que los van a encontrar aquí en la parte superior de esta ventana que estamos viendo acá en pantalla. Entonces, guardado, móvil, web, imprimir, película y video, ¿cierto? Los diferentes formatos los vamos a encontrar ahí. Si vamos a sacar un formato para impresión, pues simplemente seleccionamos alguno de, de los que tenemos acá y sobre ese vamos a trabajar. En este caso voy a seleccionar un formato tamaño carta normal. ¿Listo? Voy a hacer 4 mesas de trabajo. No, mejor hagamos 3 mesas de trabajo, que son la cantidad de imágenes que estamos trabajando, ¿cierto? Simplemente vamos a aumentar las mesas de trabajo y le vamos a dar una orientación, ya sea vertical o horizontal, como tengan pensado el objeto que van a trabajar. CMYK, ¿cierto? 300 píxeles por pulgada y listo. Vamos a crear nuestro archivo nuevo. Ya tenemos nuestro archivo nuevo, tenemos nuestras 3 mesas de trabajo, no vamos a hacer más de 3 piezas y sobre esto pues ya vamos a empezar a trabajar. Vamos a llamar nuestras imágenes, entonces vamos a decirle archivo, colocar. Vamos a buscar nuestros objetos. Un segundito. Listo. Entonces buscamos acá nuestros objetos. Ya tenemos acá nuestros elementos y vamos a llamar uno por uno. Listo. Entonces ya saben, simplemente seleccionamos el objeto y le decimos colocar. Entonces acá ya tenemos nuestro elemento donde vamos a colocar este elemento dentro de nuestro espacio de trabajo. Entonces aquí vemos que pues nuestra foto no está adecuada o no está acomodada específicamente al espacio o al formato del archivo. Simplemente lo organizamos, lo cuadramos y los colocamos donde lo vayamos a trabajar. ¿Listo? Entonces aquí ya podemos tener nuestro elemento principal dentro del cual vamos a generar nuestro diseño. Ahora, este formato pues no va a ser el final o no va a ser necesariamente como la estamos colocando. Podemos voltear los objetos, ¿cierto? Entonces, generalmente cuando tenemos este tipo de fotos, de objetos, pues simplemente vamos a generar cualquier tipo de rotación, ¿listo? Esa rotación pues se la determinamos dependiendo de hacia qué lado queremos trabajar, hacia qué lado está el diseño, no hay ningún problema, ya la foto está, se supone que está lo suficientemente organizada como para que pueda quedar hacia cualquier lado. ¿Listo? Si las queremos sacar de la imagen, pues simplemente las agrandamos y las sacamos, pues teniendo en cuenta la cantidad de información que vamos a colocar dentro de esta o lo que vamos a colocar dentro de este tipo de objetos. Recuerden que podemos también generar máscaras con las cuales podemos recortar los objetos. ¿Listo? Entonces, generar ese tipo de máscaras, ahí simplemente construir un objeto nuevo con el cual pues, vamos a enmascarar este elemento. Vamos a quitarle la línea, solamente dejamos el relleno. Y a partir de ahí, pues ya tenemos esos objetos. Entonces,
edición, objeto, perdón, máscara de recorte, crear. ¿Listo? Forma rápida, fácil para recortar cualquier objeto. Listo, por aquí vamos a decirle guardar de una vez. ¿Dónde lo vamos a guardar este archivo? Lo vamos a guardar con las fotos que acabamos de crear. ¿Listo? No lo vamos a guardar en el escritorio ni en otro archivo, no. Vamos a guardarlo directamente en la carpeta que se llama fotos comida. Entonces vamos a ponerle un nombre muy genérico. En este caso le voy a poner menú comida. ¿Listo? Lo dejamos como ahí porque pues por ahora lo vamos a trabajar completamente editable. Vamos a cambiar su formato y le decimos guardar. Aquí cuando nos sale la opción de compresión, ya saben que vamos a trabajar versión. En este caso, pueden trabajar la última que tienen, ya que yo tengo la última versión del programa, entonces no tengo ningún problema de compatibilidad. Si ustedes saben que van para algún programa anterior, alguna versión anterior, ¿cierto? Pueden cambiar esa versión a cualquiera de las que encontramos aquí. En este caso, pues sería máximo Illustrator CSS heredada. ¿Listo? En este caso no le vamos a cambiar la versión, lo vamos a dejar como está y le decimos OK. Listo. Ya tenemos ahora nuestro objeto con nombre y ya lo podemos empezar a manipular de forma adecuada. Vamos a colocar otra foto. Entonces vamos a decirle archivo, colocar. Vamos aquí con la segunda imagen. Colocar y simplemente hacemos clic en el espacio de trabajo. Aquí ya vemos cómo la imagen automáticamente se está colocando sin fondo. En este caso, si yo coloco cualquier tipo de elemento sobre o detrás de este objeto, voy a tener esta reacción. ¿Sí ven? Entonces acá, si bloqueamos este objeto, van a ver que tengo la opción de poder colocar cualquier tipo de fondo en este elemento. ¿Listo? Entonces aquí vemos cómo podemos ahora manipular las fotos o los elementos de acuerdo a lo que necesitemos con respecto a las diferentes opciones que tenemos dentro de lo que estamos manipulando, en este caso, que pues vienen a ser nuestros objetos o nuestras fotos que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces aquí ya en este punto, estos elementos los vamos a empezar a manipular por capas, ¿cierto? Entonces aquí tengo todo dentro de una sola capa, vamos a poner diferentes capas, entonces capa 001, que va a ser la de la primera foto, 002, 002, y una tercera capa que se va a llamar, lógicamente, 003. Dentro de cada una de estas, pues vamos a colocar los diferentes objetos o las diferentes imágenes que estamos trabajando, de tal forma que si yo quiero manipular o apagar algún elemento completo, pues simplemente lo voy a hacer fácilmente. ¿Listo? Entonces, de esa forma vamos a tener un orden de trabajo lógico en nuestro espacio de trabajo. Listo, vamos a hacer que esta foto sangre por aquí un poco con respecto a los bordes. Y listo. Nos paramos en la capa 3, ya teniendo organizados nuestros dos objetos anteriores, y simplemente le vamos a decir archivo, colocar de nuevo, y vamos a ir por la imagen 3, colocar, hacemos clic solamente para que nos la coloque al tamaño final que estábamos colocando el archivo, archivo, colocar 004, que en este caso va a ser nuestra mesa, clic acá y listo. Entramos en nuestra capa, simplemente organizamos nuestros archivos. Una pregunta, profe. Cuéntame.
esa parte solamente la hacemos con la bebida y con la mesa. No, por eso les digo que ustedes van a seleccionar qué partes o qué elementos Ah, quieren separar de sus fotos, si quieren separar listo, algo, si no, pues guardan la foto completa y ya. O sea, listo. no hay ningún inconveniente con respecto a eso. Aquí lo que estoy haciendo es dándoles diferentes opciones con las cuales ustedes pueden trabajar, ¿cierto? Entonces, si toman la decisión de trabajar con las fotos separadas, pues qué beneficios tiene. Si quieren trabajar las fotos sin fondo, qué beneficios tiene. Y si van a trabajar una foto completa, qué beneficios tiene, ¿cierto? O sea, las diferentes opciones que podemos tener de un archivo ya editado, de un archivo ya creado, de una forma editable. Por eso, mi exigencia en cuanto a mantener capas, en cuanto a mantener elementos separados con los cuales yo puedo trabajar en cualquier momento y generar esa información de forma mucho más simple y más sencilla. Entonces, digamos que aquí en este caso puedo colocar cualquier elemento vectorial en este que acabamos de hacer por capas separadas y esos objetos yo los puedo interponer, ¿cierto? Entonces, aquí no necesariamente tengo que trabajar el objeto completo, por ejemplo, la mesa, si la quiero recortar, si considero que puedo hacer alguna separación de ese objeto, pues lo puedo hacer por medio de este tipo de elementos. ¿Sí ven? Entonces tendría sombras, tendría diferentes elementos separados con los cuales puedo ir jugando y con los cuales puedo ir modulando toda la información que tengo dentro del diseño en este caso. Entonces allá quiero ir con esto, que vean cómo a partir de un objeto simple, básico, se pueden ir generando cualquier tipo de solución gráfica en un espacio de trabajo. Entonces aquí, por ejemplo, podemos cambiar este fondo, vamos a ir aquí por tonos oscuros, tonos bastante contrastantes con respecto a lo que son este tipo de objetos. Y pues ahí vamos viendo las diferentes opciones que tenemos con respecto al trabajo o al diseño que estamos generando en general. Aquí podemos tener opciones variadas, podemos modular, podemos cambiar de cualquier forma nuestro diseño, modulando cualquiera de los elementos y teniendo en cuenta pues la importancia de los objetos en este caso. Entonces, ¿qué quiero? ¿Quiero solamente una bebida o quiero solamente la parte del plato que cree solo? Listo. También puedo colocar ese plato de forma independiente. No necesariamente tengo que tener todos los objetos dentro de mi espacio de trabajo. ¿Listo? Entonces, a partir de esos elementos es como vamos creando, vamos generando este tipo de información dentro de estos objetos. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo estos espacios de trabajo automáticamente pues se van viendo mucho más interesantes, se van viendo mucho más completos dentro de todo lo que estamos haciendo y pues dentro de lo que se está trabajando en cuanto a lo que tenemos en general. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Listo. Bueno, entonces aquí ya tenemos diferentes espacios de trabajo. Ya vuelvo y repito, si ustedes quieren, entonces, por ejemplo, guardar solamente el plato. Entonces, pues aquí de nuevo le decimos abrir a nuestro archivo original y sobre ese, pues podemos ir guardando el, el plato en este caso. Como estamos guardando totalmente editables, pues recuerden que podemos abrir cualquiera de estos archivos, simplemente los estamos guardando con diferentes nombres y pues con diferentes opciones, entonces siempre vamos a tener el mismo archivo con el cual podemos trabajar en este caso. Entonces, por ejemplo, archivo, guardar como, vamos aquí a hacer una quinta imagen que va a ser solo el plato.
Listo. Entonces guardan la imagen, igual lo cierran para evitar cualquier problema de compatibilidad. Entonces mantienen cada uno de sus archivos cerrados después de que ya los editan o los están colocando. Vamos aquí a hacer otra capa, una capa 4. Y sobre esta vamos a colocar nuestro quinto objeto. Una pregunta, profe. Cuéntame. Si yo quiero utilizar dos diseños para un mismo plato, ¿se puede hacer? O la Claro, idea es que no repitamos. no, la O sea, el idea menú. es, recuerden que dentro de cualquier tipo de diseño siempre hay que tener constancia, ¿cierto? Entonces, el Ah, ritmo nos va a marcar esa constancia a partir de esos objetos que se ven igual. Yo aquí todos los voy a hacer diferentes, pero los tres elementos que ustedes manejen con estas tres fotos que sacaron, como los manejen con estas cuatro opciones, ¿cierto? Pues lógicamente se tienen que ver igual estos tres objetos. Yo acá les estoy dando son opciones para que ustedes puedan manipular estos elementos, para que ustedes puedan trabajar con estos objetos y tener diferentes opciones para el diseño que están realizando. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos otro diseño diferente o tenemos otra opción de diseño completamente diferente. Entonces no solamente vamos a encontrar ese tipo de opciones, no solamente vamos a encontrar ese tipo de elementos, sino que lo vamos a hacer a partir de cualquier tipo de objeto con el que estemos trabajando. Listo. Bueno, entonces ya con nuestras imágenes aquí colocadas en nuestro espacio de trabajo, completas, sin fondos, separadas por capas o solamente sueltas, como lo que tenemos acá. En este caso, pues esta imagen simplemente nos puede ya servir aquí, ya sea o sobre una mesa, ¿sí ven? Entonces aquí yo puedo jugar con mi diseño de nuevo y puedo cambiar esas opciones, puedo unificar dentro de un mismo diseño, puedo separarlas y puedo generar un diseño completamente nuevo. Entonces ahí es donde empezamos a ver esas opciones, ver todos esos elementos y cómo a partir de ellos puedo ir generando diferentes resultados. Entonces vamos con el primero. Tenemos aquí esta opción. Listo, vamos a apagar el resto, que no nos distraiga, sino que tengamos aquí una opción para trabajar de forma independiente. Aquí ya recortamos nuestra foto al tamaño final del objeto. Sobre estos elementos, pues simplemente vamos a trabajar cualquier tipo de tipografía que hayamos seleccionado, cualquier tipo de elemento con el que podamos trabajar o sacar opciones que nos permitan manipular los elementos. Bajo estos parámetros o con estos parámetros vamos a poder realizar cualquier tipo de resultado. Entonces acá, si necesitamos cajas, pues simplemente colocamos elementos adicionales donde los necesitemos. Cajas, me refiero pues a rectángulos o diferentes figuras geométricas con las cuales podemos trabajar, ya sean óvalos, círculos. ¿Listo? Entonces, diferentes opciones con las cuales yo puedo generar figuras nuevas con las cuales puedo ir resaltando o puedo ir generando diferentes opciones. Entonces aquí vamos a colocar textos, ¿cierto? Entonces vamos a colocar cualquier tipo de texto con el cual podamos trabajar. ¿Listo? Entonces escribimos cualquier tipo de texto y vamos a ver que estas opciones o esos diferentes elementos pues simplemente ya se están integrando a nuestro elemento final, ¿cierto? Entonces, aquí ya podemos decir que cualquier objeto ya va en pro de lo que es el diseño que estamos trabajando en este caso. Por aquí podemos dejar diferentes opciones.
Por aquí podemos volver redondas las puntas, algunas partes. Podemos trabajar elementos dobles. Poder tomar decisiones de color de forma mucho más sencilla. Poder tomar elementos como referencia de formas pues aleatorias. Vamos aquí a estirar esto un poco. ¿Sí ven? Entonces, dependiendo de esas opciones que tengamos, pues vamos a generar o a realizar cualquier tipo de finalización de estos elementos. Recuerden jugar con la tipografía. No se queden con un solo elemento, sino por el contrario, busquen, exploren diferentes opciones que puedan encontrar dentro de sus computadores con respecto a tipografías. Hay algunas que podemos encontrar gratuitas dentro de Internet. Simplemente es explorar ese tipo de opciones con las cuales podemos ir jugando, podemos ir modulando todo lo que es este gran número de objetos, de elementos, con los cuales pues se puede ir modulando y cambiando la opción de lo que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, dependiendo de lo que queramos expresar, recuerden que cualquier tipo de diseño, cualquier tipo de elemento, pues va a realzar o va a generar cualquier tipo de reacción sobre lo que estamos trabajando. Entonces, recuerden el color, el contraste, llamativo, explosivo, ¿cierto? Entonces aquí ya empezamos a encontrar una opción en cuanto a elementos que tenemos dentro de nuestro espacio de trabajo. Empezamos a tener objetos que podemos alinear, que podemos unificar dentro del mismo diseño, y acá simplemente colocando objetos aleatorios, ¿cierto? Así como estoy colocando esto, también puedo colocar diferentes objetos que pues tengan relación entre lo que estamos realizando y las diferentes opciones con las cuales estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, podemos trabajar recortando nuestras fotos, ¿cierto? O sea, no hay ningún problema en recortarlas. Si consideramos que la foto debe estar recortada o que debe estar sesgada a algún tipo de contraste, pues simplemente lo realizamos, ¿cierto? Sin ningún problema. Entonces, si creemos que la información que estamos colocando es tan relevante o es tan importante, pues simplemente jugamos con ese tipo de diseños y a partir de ahí podemos ir generando cualquier opción dentro de lo que estamos creando, dentro de lo que se está generando, y a partir de ahí, pues hacer cosas bastante interesantes. Aquí ya empezamos a tener estas opciones, empezamos a tener diferentes objetos. En este caso, vamos sacando o vamos trabajando, pues, elementos que tengan relación entre sí. Recuerden que la tipografía es uno de los elementos que tiene que tener relación entre sí en las diferentes piezas que estemos trabajando, ya sea por color, ¿cierto? Entonces, si vemos que esto ya no es legible, pues entonces mantenemos otras tipografías, pero simplemente vamos generando diferentes colores para poder trabajar dentro de nuestras opciones, en este caso, que estamos manipulando. Entonces aquí ya tenemos dos colores, amarillo y naranja. Digamos que si estos son los colores que vamos a trabajar para todos los objetos, pues simplemente los vamos a trabajar en todos los elementos que estamos manipulando en este momento. Recuerden que podemos cambiar pues tipografías. Recuerden que trabajamos también con una caja tipográfica, ¿cierto? Dentro de los parámetros que tenemos acá, vamos generando nuestras cajas, vamos generando nuestros elementos con los cuales vamos a alinear diferentes objetos que tenemos dentro de
nuestro menú o dentro de nuestros elementos que estamos trabajando, límites para los objetos que no sobrepasen, recuerden, o no compitan con los bordes, que no compitan con las imágenes en algunos casos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá quiero que solamente la palabra menú sobresalga, puede salir o sobresalir solamente una letra o media letra, ya son decisiones que tomo en cuanto al diseño, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cómo lo quiera manejar, siempre teniendo en cuenta que no me cubra o que no me afecte los diferentes elementos con los cuales estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, si yo acá le pongo una tipografía más grande, tiene que ser con una intención que yo quiera manipular ese texto tan grande que me tape la foto, ¿cierto? Eso tiene que tener una intención para hacerlo. No puede ser de forma aleatoria porque pues ¿qué estoy mostrando? Estoy mostrando un producto. Si ese producto lo estoy tapando con mi propio diseño, pues estoy cometiendo un error. Si lo hago es porque tiene que tener un fin o tiene que tener una intención lógica para hacerlo de esa forma. ¿Listo? Entonces, como pueden ver aquí con mi tipografía, no estoy tocando ninguno de los elementos de la foto, solamente esta M que sobresale, pues porque es la que necesito más llamativa en este caso. Si ya tengo textos, textos corridos o diferentes elementos con los cuales vamos trabajando, pues ya empezamos a seleccionar o a elegir las diferentes opciones con las cuales podemos ir manipulando esos textos, con las cuales podemos ir generando ese tipo de información y a partir de ahí, siempre teniendo en cuenta cómo podemos manipular, cómo podemos organizar cada uno de estos elementos con los que estamos trabajando. Entonces aquí, dame un segundito. Aquí ya entonces vamos a cambiar las diferentes opciones con las cuales generamos esos textos. Entonces podemos ir alineando elementos dentro de nuestro menú, dentro de nuestra carta. Podemos seguir colocando pues, objetos o elementos completamente independientes de acuerdo a las líneas o de acuerdo a la base como la estemos trabajando en este caso. ¿Listo? Entonces, sin temor alguno, pues simplemente vamos haciendo propuestas, vamos generando diferentes elementos, vamos generando diferentes opciones dentro de lo que se está haciendo. ¿Listo? Entonces, todo esto, pues con alguna intención o manipulando de acuerdo a las diferentes necesidades que tenemos en cuanto a lo que son los objetos que hemos ido creando aleatoriamente. Entonces podemos encontrar diferentes títulos, diferentes resaltos, diferentes opciones con las cuales generamos toda esa información dentro de nuestro menú. ¿Listo? Como es una carta, pues tendría precios, tendría este tipo de información, ¿vale? Puede tener hasta descuentos, promociones, diferentes elementos que ustedes ya saben que contienen este tipo de piezas gráficas o que ya conocemos que pueden contener este tipo de piezas gráficas. Podemos mantener elementos, ya saben, centrados, justificados hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de lo que estemos organizando, dependiendo de lo que estemos trabajando y pues de esa forma vamos a tener muchas opciones con respecto a lo que estamos creando, lo que estamos finalizando o lo que vamos a generar dentro de este tipo de elementos como una carta o como un menú en cuanto a lo que podemos crear, en cuanto a lo que podemos generar y pues hacerlo de una forma muy interesante, muy atractiva en cuanto al diseño. ¿Listo? Entonces aquí vamos a sacar estos dos objetos. Una capa nueva por acá, dejar estos por aquí afuera que sean el color solamente aquí arriba. Listo.
Entonces, si nos fijamos bien, pues todos estos elementos simplemente los vamos creando, los vamos trabajando de forma muy organizada, ¿cierto? Acá estoy cambiando las guías de lugar y colocándolas dentro de un espacio específico. Solamente las guías para poderlas prender y apagar y poder previsualizar siempre nuestros elementos, cómo los estemos manipulando. Recuerden que pues, podemos tener diferentes opciones, ¿cierto? Si vemos que podemos trabajar diferentes transparencias, podemos trabajar diferentes resultados en cuanto a los elementos que estamos trabajando, en cuanto a los objetos que estamos trabajando, dependiendo de los elementos que tengamos seleccionados, pues podemos trabajar sobre muchas opciones, ¿sí ven? Entonces, podemos trabajar este tipo de formatos, podemos trabajar este tipo de elementos donde recortamos, donde generamos opciones variadas dentro de un mismo objeto. ¿Sí ven? Entonces, ahí ya empezamos a ver esos resultados, cómo se van modulando, cómo van cambiando, cómo van generando mayor o menor interés dentro de lo que estamos creando y cómo a partir de estos elementos, pues simplemente podemos ir teniendo elementos llamativos, elementos con los cuales podemos ir trabajando y diferentes opciones con las cuales podemos ir modulando todo nuestro diseño. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos opciones varias para trabajar nuestros elementos con los cuales pues podemos diseñar o podemos generar cualquier tipo de opción. Entonces, muy limpios, recargados, como lo que hice ahorita, cualquier tipo de opción es válida dentro de esto que estamos trabajando. Importante, contrastes, ya saben, importante ese tipo de elementos con los cuales vamos a trabajar generalmente. ¿Listo? Entonces ya tenemos esta opción. Vamos aquí a bloquearla. Vamos a aprender. Una pregunta, profe. Cuénteme, Santiago. Es cierto que en un menú todo, todo lo que es imagen y también pues ya pues las letras y también pues ¿cómo es que se llama? El, la escritura sí, debe ser 50 y 50, o sea, debe estar equilibrado. Pues hay muchas variables dentro de ese elemento. Realmente no hay una regla fija en el diseño, eso no existe. Algunas personas dicen 50 y 50 en cuanto a imagen y texto, ¿cierto? Para mantener el equilibrio de los elementos. Pero pues realmente eso varía según la cantidad de objetos que tengamos que colocar dentro de esa pieza. ¿Por qué? Porque generalmente hay, por ejemplo, bueno, no sé, restaurantes, diversos restaurantes, hay unos que tienen 10 platos perfectamente, como hay otros que pueden llegar a tener hasta 40, 50 opciones de platos, uno ni sabe qué escoger. Entonces, dependiendo de eso, pues la cantidad de espacio que tengamos para el diseño. Si el cliente me dice, venga, quiero que esos 50 platos estén en una sola hoja, máximo tiro y retiro, o sea, por cada cara de la hoja. Entonces, ¿usted qué hace? Le toca meter 25 y 25, más bebidas, más especiales, más, bueno, todas las otras opciones que pueda tener eso. El que tiene los 10 platos, pues le dice, no, venga, yo quiero un plato en una hoja aparte cada uno. Entonces, dentro de eso, ¿cómo voy a manipular ese espacio? O sea, esa regla del 50-50, pues ya no me aplica en el de los 50 platos porque sería supremamente complicado manipular que 50% sea texto y 50% sea imagen teniendo una cantidad tan absurda de elementos, ¿cierto? Sí, Podemos tener ok. 50 foticos de platicos, como podemos tener solamente el texto, perfectamente, o sea, digamos, vamos a seleccionar solamente un plato, el especial, listo, colocamos ese y colocamos la lista de los 50 platos adicionales. Se acabó la regla, ¿cierto?
Entonces eso es muy variable. No le pueden decir, sí, esto va a 50-50, 70-30, como usted quiera, pero nunca va a ser un elemento o una camisa de fuerza, una restricción, nunca va a existir ese tipo de restricción en cuanto a los elementos que se están trabajando. Siempre vamos a tener diferentes opciones y pues siempre vamos a tener diferentes resultados en cuanto a lo que es ese tipo de elementos que estamos trabajando o que estamos manipulando, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues es el Listo. diseño y el diseño usted es el que manda sobre el diseño. Sí. Listo. Las reglas sí se hicieron para, pues, para tener como unos parámetros, unas variables constantes dentro de lo que están trabajando, pero igual no es una camisa de fuerza, no es un elemento que me obligue a hacer cosas que de pronto no requiero, no necesito dentro de mi diseño, o que de pronto considero que va a volver feo mi diseño. O sea, es mi diseño, yo tomo decisiones. ¿Bajo qué tomo esas decisiones? Eso sí, bajo los parámetros y los fundamentos del diseño. O sea, lógicamente no voy a decir, ay, sí, pongamos aquí cualquier color que parezca una enfermedad o una cosa así. No, pues, lógicamente estoy promocionando comida. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que trabajar sobre o colores pasteles, que eso sí es una de las reglas. ¿Por qué? Por la parte visual del contraste. O sea, a esto yo no le puedo poner aquí un verde que tenga que ver con algún tipo de bacteria, enfermedad o cosas así. Por el contrario, tengo que trabajar colores llamativos, contrastantes o simplemente neutros, que me neutralicen Los completamente. se vuelven importantes entonces. Claro, ese tipo de fundamentos sí son necesarios y bajo esos fundamentos es con lo que yo diseño, Listo, ¿vale? sí. Pero no Listo. reglas como esas, porque esas reglas simplemente lo que están haciendo es eh, obligarme a hacer cosas que de pronto o no puedo o no quiero generar dentro de mi diseño. Entonces, aquí en este caso simplemente, cuando no tenemos el fondo, pues organizamos nuestra foto, organizamos nuestro objeto, ya sea acá arriba, acá abajo, como lo quieran colocar. Ya cuando está organizada la foto, sí es muy recomendable generar las máscaras de recorte, porque pues a partir de esas máscaras es con lo que vamos a poder trabajar las fotos de forma adecuada. Entonces aquí seleccioné los dos elementos, objeto, máscara de recorte, crear. ¿Listo? Simplemente coloqué una imagen encima y ya la recorté. Esto pues para no tener interferencia de esta misma imagen dentro de los demás elementos. Aquí estoy bloqueando mi foto para que no se mueva, para que después no tenga inconvenientes, sino que a partir de ahí pues puedo generar diferentes opciones. Control C, Control V, ¿cierto? Aquí, o Control J si quiero duplicar algún objeto dentro de Illustrator, perdón, Control D, para duplicar elementos que selecciono. Control J es para los otros programas. Photoshop y eso. Entonces, por ejemplo, ese color que acabo de colocar, terrible ese color para comida. O sea, son colores que de verdad no pueden ir eh, con material tan sensible como son las piezas gráficas de comida en este caso. ¿Listo? Entonces tenemos este tipo de elemento. Vamos a duplicar Alt, ¿cierto? Podemos tener diferentes fondos, diferentes tonos. Entonces aquí ya vamos viendo cómo esos tonos, ¿cierto? Aquí ya puse mis guías sobre este sector. Podemos ver cómo estos tonos pues, pueden ir afectando un diseño, pueden ir generando diferentes opciones dentro de un mismo diseño y a partir de ahí pues voy a tener muchas variables, ¿cierto? Entonces todas esas variables yo las puedo ir modulando, las puedo ir trabajando dependiendo de lo que quiera realizar o lo que quiera generar como interés dentro de mi diseño. Y vemos que son las mismas imágenes y vamos teniendo diferentes opciones con las cuales podemos ir trabajando, ¿cierto? Aquí estoy sangrando un poco el objeto, la foto. ¿Listo?
Entonces ahí ya tenemos diferentes opciones, podemos tener muchos resultados, muchos resultados con los cuales podemos ir trabajando, con los que podemos ir modulando cualquier tipo de objeto y pues a partir de esto simplemente vamos a encontrar diferentes opciones. Entonces aquí ya podemos tener cualquier tipo de justificación. Vamos modulando pues los tamaños, las formas. Y pues acá en este caso ya estos elementos en cuanto a cómo los voy a manipular, en cuanto a cómo los voy a trabajar, ya son decisiones que yo tomo y sobre esas decisiones pues puedo generar contrastes variados dentro de lo que estamos generando. Tomar esta imagen, control C. Recuerden que hay dos opciones de colocar el texto, una como texto corrido y otra como cajas tipográficas, ¿no? Entonces, si es como texto corrido, como lo que acabo de hacer, puedo manipular, ¿sí ven? El texto, modularlo, cambiarlo de tamaño. Si creo una caja, la que se modula es la caja. Recuerden eso, que eso es bien importante. ¿Listo? Entonces vamos a tener estas diferentes opciones donde yo puedo colocar textos delante o detrás de las imágenes. Entonces a partir de ahí yo puedo empezar a manipular esos objetos, empezar a modular todos los elementos que estamos trabajando y a partir de ahí tener diferentes opciones o tener diferentes resultados en los cuales estamos trabajando en este caso. Entonces podemos seguir modulando, podemos seguir cambiando, podemos tener todas esas opciones con las cuales siempre vamos a generar cualquier cantidad de información. Entonces acá en este caso, pues ya simplemente modulamos las opciones con las cuales trabajamos, con las cuales estamos generando diferentes resultados, diferentes opciones y a partir de ahí pues ya vamos a tener todas esas variables. Entonces podemos tener elementos donde seguimos ocultando partes de nuestra foto, podemos jugar con los fondos, podemos generar cualquier tipo de opción y a partir de ahí pues manipular y generar todo lo que se nos ocurra dentro de un espacio de trabajo. Un segundito, colocamos por acá una caja de texto, ¿sí ven? Caja de texto. Recuerden que esas cajas pues siempre van a estar alineadas, siempre van a tener pues diferentes resultados en cuanto a lo que es la forma, los objetos, todo lo que estamos seleccionando y a partir de ahí pues vamos a tener todas estas diferentes opciones con las cuales podemos ir manipulando nuestros textos. Entonces aquí en este caso voy a trabajar un contraste altísimo entre forma y contraste, ¿sí ven? Entonces, de esa manera, de esa forma, es como empezamos a resolver nuestros diseños, empezamos a resolver todas esas diferentes opciones con las cuales podemos ir trabajando, con las cuales podemos ir generando toda esta información y creando diferentes piezas con las cuales podemos ir manipulando los objetos, los diferentes elementos que tenemos dentro del diseño. Entonces, por acá podemos jugar con estas opciones, ¿cierto? Entonces, dependiendo de lo que nos convenga, de cómo se vea mejor, de qué queremos realzar, qué queremos resaltar, pues vamos a encontrar muchas variables, vamos a encontrar muchos elementos con los cuales pues vamos generando, vamos trabajando toda esa parte más llamativa, mucho más creativa dentro de lo que estamos experimentando acá en este caso. ¿Listo? Entonces ahí podemos tener otra opción donde jugamos tanto con los fondos y con los elementos que tenemos dentro del espacio.
Entonces ahí vamos viendo diferentes opciones con las cuales podemos resolver este tipo de objetos, este tipo de elementos con los cuales estamos trabajando en este caso. Entonces aquí ya tenemos otra opción completamente independiente. ¿Listo? Vamos a colocar por aquí estos dos colorcitos más abajo. Entonces son colores que podemos ir trabajando en general dentro de todas nuestras piezas, dentro de todos los elementos que estamos tomando, que estamos utilizando. Entonces, si ya tomamos una decisión de color, una paleta de color, pues simplemente la utilizamos para todos los elementos que tenemos dentro de nuestro espacio de trabajo. ¿Listo? Entonces, si es una decisión de tonos, de colores, pues la tomamos desde el principio. Si es una decisión de diseño, cuanto a forma y tamaño, puede ir variando, pero color sí que sea una sola, lo mismo la tipografía, que procurar que sea una sola tipografía, máximo dos dentro de lo que estamos trabajando, para no tener un mostrario fotográfico, un mostrario tipográfico, que es uno de los principales problemas que encontramos siempre en el diseño, o que no sea lo suficientemente enriquecido por diferentes o diversos elementos que estamos trabajando dentro de este espacio. Listo, entonces tenemos la otra opción donde podemos separar las fotos, donde podemos manipular cada elemento por separado. En este caso, acomodamos nuestras imágenes, acomodamos nuestros elementos de acuerdo a cómo los vamos a trabajar. Quiero que la mesa esté por acá, quiero que la mesa no sea tan protagonista, la quiero solamente por aquí en una parte, no quiero que sobresalga mucho. Listo, son decisiones que yo tomo y simplemente a partir de esas decisiones, pues genero mis máscaras, ¿cierto? Entonces, objeto, máscara, recorte, crear. Entonces aquí ya tengo mi mesa mucho más pequeña, mucho más maleable, manejable. En cuanto a mi imagen que tengo acá, pues simplemente las vamos modulando, la vamos variando dependiendo de lo que yo quiera generar dentro de este espacio, dentro de este diseño. Entonces, quiero un objeto puntual, central, así que sea súper llamativo, o definitivamente voy a utilizar todo el espacio de trabajo, o no solamente eso, sino quiero cambiar la escala de ese objeto, pues lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, pues ahí voy teniendo las diferentes variables. Lógicamente, este tema de la escala siempre guardando proporción de los elementos. Entonces recuerden que los objetos pues no los podemos exagerar tampoco, sino tenemos que tener diferentes pues variables dentro de lo que estamos haciendo, dentro de lo que estamos creando. Aquí me metí en lo que no era. Entonces, si ven, si quiero cambiar esas proporciones, pues lo puedo hacer sin ningún problema, pero siempre guardando proporción entre los objetos que estoy manipulando, que estoy trabajando. Voy a agrandar este objeto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, la calidad de la foto y cómo la trabajé me permite hacer ese tipo de modulaciones, de cambios dentro de mi espacio de trabajo. Entonces, sin temor alguno puedo aumentar o reducir los tamaños de los objetos de acuerdo a las necesidades que estoy teniendo en cuanto a diseño. ¿Listo? Entonces por aquí voy a dejar esa foto. Vamos aquí a bloquearla porque pues esta foto no la vamos a mover nada más, ¿cierto? Aquí en este elemento, dentro de lo que es la proporción de esta mesa, si quiero que quede un poco más grande, que vaya acorde con el tamaño. No mentiras, por aquí nomás. Que quiero que se rescate esa punta de la mesa, quiero mantener esa diagonal y esa flecha como que me genera ahí en la mesa que estoy trabajando.
Y pues a partir de esos elementos, listo. Ya tengo mis diferentes opciones, ya tengo mis diferentes elementos. Un poquito más abajo por ahí. Listo. Ya tengo esas diferentes opciones, esos diferentes elementos y pues a partir de ahí ya puedo ir generando, ahora sí, el diseño, la información con la cual quiero trabajar. Entonces, ¿para qué separar las imágenes por capas? Porque pues tengo la opción de poder trabajar diferentes planos, no solamente trabajar sobre un plano en general, sino por el contrario, trabajar diferentes planos donde puedo separar por completo las fotos, las imágenes y decir, bueno, aquí va mi diseño, aquí va esta información donde voy a separar completamente todo lo que es el vaso de la mesa, donde puedo tener diversidad dentro de lo que estoy trabajando, ¿cierto? Entonces, ahí con esos parámetros, con esos elementos, pues puedo ir jugando y puedo ir generando nueva información. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto que tenemos acá. Entonces ya tengo dos partes, tengo técnicamente dos secciones con las cuales puedo manipular, puedo cambiar el diseño y todo a partir de una misma imagen. ¿Listo? Entonces siempre cuidando ese ritmo, siempre cuidando los elementos con los que estamos trabajando. Aquí ponemos este otro fondo a ver cómo contrasta, sea mucho mejor. ¿Cierto? Entonces, teniendo todas esas variables, teniendo todos esos parámetros en los cuales siempre vamos a estar trabajando. Entonces, aquí vamos a tener esas dos opciones y pues a partir de ahí nos vamos a dar cuenta que es muy sencillo y muy simple ir trabajando con este tipo de objetos. ¿Sí ven? Entonces, podemos crear elementos completamente llamativos, completamente contrastantes, jugar con nuestras fotos, ya sea con fondos simplemente transparentes o con elementos completamente separados para generar diferentes contrastes, para generar diferentes opciones dentro del espacio de trabajo y pues de esa forma tener diversos resultados. ¿Listo? Entonces acá lo mismo. Podemos trabajar cuánto objeto se nos ocurra. En este caso vamos aquí a colocar un texto. Listo, textos que pues jueguen dentro del mismo diseño, que estén dentro de las mismas partes que estamos creando, textos con los cuales podemos ir manipulando todas las diferentes opciones de diseño. ¿Listo? Entonces no nos sesgamos a elementos simples, sino por el contrario, podemos seguir jugando con lo que son los textos. Recuerden que ustedes ya saben manipular cajas tipográficas, recuerden que ustedes ya saben manipular ese tipo de elementos con los cuales podemos crear diversas opciones dentro de los mismos diseños. Entonces aquí podemos seguir manipulando este tipo de objetos. Y bajo esas opciones, bajo esos parámetros, pues simplemente recordar todo lo que hemos estado haciendo, todo lo que hemos estado trabajando, ¿sí? Y a partir de ahí, pues manipular todo lo que es la imagen con respecto a los elementos que tenemos. Entonces aquí simplemente a partir de los objetos que ya creamos, de los elementos que ya consideramos que podemos manipular, pues a partir de ahí tenemos todas esas diferentes opciones con las cuales podemos ir trabajando, con las cuales podemos ir creando diversos resultados. Entonces por aquí voy a sacar esta forma del vaso junto con el pitillo. No estoy haciendo una máscara, pues porque no la necesito ya. Ya todos están recortados, todos los objetos ya están
debidamente separados. Simplemente estoy haciendo una forma aquí aleatoria que tenga relación con, pues, con el vaso y con los objetos que tengo aquí en mi espacio de trabajo. Son diferentes diseños, son diferentes opciones. Cualquiera que se me ocurra o cualquiera que esté trabajando es completamente válida. Entonces, a partir de esos objetos que vamos creando, a partir de esos elementos que vamos creando, pues vamos teniendo todas estas opciones, todos estos elementos que podemos manipular, con los que podemos trabajar o con los que podemos crear el contraste. Entonces ahí simplemente cambiamos colores, cambiamos opciones. Entonces podemos ir jugando con esos contrastes, con esas diversas formas que tenemos dentro de este espacio. ¿Listo? Y de esa forma pues podemos ir resolviendo todos los objetos o todos los elementos con los cuales vamos trabajando cualquier tipo de elemento. Entonces por aquí podemos realzar objetos, podemos cambiar objetos, podemos generar ese tipo de modulaciones, de contrastes. Bueno, es infinitas las opciones que tenemos para manipular los objetos. Entonces ahí es simplemente esa parte de la creatividad, esa parte pues, que tanto hemos trabajado dentro de lo que estamos haciendo, dentro de lo que estamos modulando, y pues a partir de ahí tener las diferentes opciones con las cuales siempre vamos a trabajar o con las cuales siempre vamos a ir generando todas estas opciones. ¿Listo? Y por último, pues elementos como este, donde vamos a encontrar que la foto es tan importante como los diferentes elementos con los cuales estamos trabajando. Entonces aquí en este caso, vemos que podemos utilizar una sola imagen, podemos utilizar un solo objeto dentro de nuestro diseño, sin temor alguno a tener pues un resultado completamente contrastante, ¿cierto? Entonces ahí podemos generar ese tipo de opciones donde manipulamos nuestros objetos, ¿cierto? Digamos que vamos a dejar nuestro plato acá y sobre esto vamos a trabajar un contraste absoluto. ¿Sí ven? Entonces, sin necesidad de más fondos, más elementos decorativos, pues ya estamos teniendo aquí un objeto completamente llamativo, completamente contrastante y que pues me va a generar una cantidad de información. Aquí simplemente es ver cuál es el contraste que mejor se aplica a lo que estoy creando, ¿cierto? El naranja no me sirve, el negro tampoco, ¿por qué? Porque pues este elemento tiene unos parámetros que en este caso se trabajaron desde el principio y son el plato, que es un contraste a un objeto completamente opaco o negro, y pues las arepas que tenemos acá son naranjas. Entonces eso no nos va a permitir trabajar estos fondos que tenemos como opcionales dentro de nuestro espacio. Aquí pues ya tenemos que seleccionar algún objeto que sea completamente contrastante con este objeto, que lo aísle completamente y listo, ¿cierto? Entonces a partir de ahí, de esos elementos, pues ya podemos ir trabajando todos los objetos con los que hemos estado creando diferentes opciones, creando diferentes resultados. Entonces por aquí podemos sacar algunos objetos de nuestro espacio de trabajo, no hay ningún problema. Voltearlos, ¿cierto? Entonces, transformar, reflejo. Una pregunta, profe. Cuéntame, Santiago. Esta pregunta sí es para mi trabajo. Si yo llego a terminar todo esto de lo que estamos hablando
de aseo y toda la cosa, yo podría agregarle una portada a mi menú, o sea, pues ella pues al trabajo final. Sí, claro. Ah, listo. Eso tendría que ver ya más con el nombre o con el tipo de logo que pueda Eso. manejarse dentro de ese objeto. No les Ah, exijo un logo, solamente les pido el trabajo del diseño del menú, ¿cierto? No les estoy pidiendo nada más, ¿vale? listo, Si listo. usted lo quiere hacer, lo puede Sí, hacer, no hay ah, ningún listo. problema, Listo. ¿vale? Entonces ahí ya tenemos este objeto completamente contrastante, completamente aislado de todos los elementos adicionales y pues con el cual yo puedo generar cualquier tipo de resultado dentro de este espacio, dentro de estos elementos con los cuales estoy trabajando. Y con los cuales puedo generar cualquier tipo de resultado. Entonces, por aquí podemos jugar con las tipografías, con los objetos, los diferentes elementos que tenemos dentro de este espacio, dentro de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar infinidad de opciones, infinidad de elementos para poder ser mucho más llamativos todos los objetos y de esa forma poder ir generando cualquier tipo de opción. ¿Listo? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Yo tengo dos preguntas. Cuéntame, Jesús. La primera, hay que decorar las, todo lo que pegamos en Illustrator, ¿cierto? Todas las capas toca decorar, ¿cierto? Son 3 páginas que tiene que crear de un menú, ¿cierto? ¿Con qué? Con los 3 platos que hicimos, simplemente. No les estoy pidiendo que hagan una lista de platos, por eso, vuelvo y repito, tienen 3 platos, simplemente pueden describir esos platos. Arepa huevo con jugo, ta, 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 ta. Uno, listo. Otro, entrada no sé qué, con bebida o sin bebida, ta, 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 ta. Cualquier objeto. O sea, lo que tengan en esa foto es lo que vamos a interpretar ahí. ¿Listo? No Sí. más. Y la segunda Lógica, es pasar bueno, los tres pasos acá en Illustrator, ¿cierto? sí. En Ah, ese caso, aquí es donde vamos a editar y donde vamos a diagramar esos espacios que estamos trabajando. yo pensé que era un plato. ¿Cómo así? Yo pensé que era poner un plato en Illustrator y hacerlo con uno así, cada uno así como se hizo en el video. No van a copiar esto simplemente son 4 ejemplos aleatorios, ¿cierto? Donde podemos Sí, trabajar o solamente las fotos separadas sin fondo, o las fotos por capas, o las fotos completas, ¿cierto? Entonces tenemos esas diferentes opciones. No es una camisa de fuerza el que la foto tenga que tener fondo, no es una camisa de fuerza que la foto tenga que estar sin fondo, no es una camisa de fuerza que las fotos estén separadas por capas para pasarlas a Illustrator. No, es su diseño. Son 3 piezas. Esas 3 piezas son esas 3 fotos con las cuales va a trabajar. Sobre esas fotos, pues cada foto la va a colocar en una hoja diferente. Y sobre cada una de esas imágenes, pues va a diseñar lo que pues quiera diseñar en cada una de estas hojas, ¿cierto? Entonces, en este caso, en la hoja 1 iría una foto, en la hoja 2 otra foto, en la hoja 3 otra foto, como usted la quiera colocar, Jesús, con fondo, sin listo, fondo, separada por capas, como usted quiera, ¿listo? listo, Pero listo, solamente esas 3 fotos, no estas 4 listo, piezas. Esto es listo, solamente un ejemplo de lo que podemos hacer o de lo que podemos realizar con las diferentes imágenes que estamos trabajando. No listo, es profe, más. ¿Listo? listo, Vale. sí, Entonces entendí. ahí pues ya ustedes tienen esas opciones, ya tienen esos espacios de trabajo con los cuales pues podemos ir manipulando todos estos objetos, todos estos elementos y pues simplemente ahí vamos dando
esas opciones con las cuales uno puede ir generando información, generando un resultado en cuanto a lo que queremos, en cuanto a las opciones que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, de esa forma, completaríamos ya nuestro trabajo. Listo, profe. Listo.